Ajá, muchachos. Entonces, para esta última clase, porque bueno, este último tema, mejor dicho, para finalizar la clase de perforación, vamos a hablar de algo que se llama presiones hidrostáticas, que es un tema muy importante que debemos conocer como perforadores, eh, como ingenieros de perforación. La presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática no es más que la presión que te ejerce el lodo de perforación, ¿verdad? En el fondo del pozo. Un ejemplo, vamos a suponer que este es un pozo, como lo venimos dibujando, ¿verdad? Y está lleno de lodo. Tenemos lleno de lodo aquí hasta la superficie. Todo esto está lleno de lodo hasta la superficie, ¿verdad? Con una profundidad X, ¿verdad? Y que este lodo tiene una preparación y una densificación, todo este lodo interna tiene una densidad Y, por llamarlo de alguna manera. Este lodo me ejerce un peso, una presión, ¿verdad? Hidrostática. ¿Por qué se llama hidrostática? Porque es la presión que te ejerce el lodo en estado estacionario, cuando no se circula, pues, que está totalmente estático. ¿Por qué cuando está estático? ¿Por qué lo tomamos en cuenta cuando está estático? Porque el lodo, o sea, cuando nosotros terminamos de perforar, ¿verdad? Hay veces que nosotros sacamos la sarta de perforación y el pozo siempre, por, por, por norma, por lógica, por API, por seguridad, el pozo siempre debe estar lleno de lodo, siempre debe estar lleno de lodo, ¿verdad? Y cuando nosotros sacamos la sarta de tubería, nosotros tenemos que llenar el pozo. Llenar el pozo quiere decir que el pozo debería estar siempre lleno. El pozo siempre tiene que estar lleno de lodo, siempre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros sacamos la sarta, el pozo queda lleno de lodo y aquí es donde la presión hidrostática me ejerce una función importante, que es controlarme las presiones. ¿Cuáles presiones? Las presiones que vienen del yacimiento hacia la superficie. De estas presiones que van así, del fondo hacia la superficie, asumiendo que este es el yacimiento, algo así, ¿eh? Y todo esto es lo que vamos a producir, todo esto está lleno y crudo. Estas presiones me van a ejercer, o todo esto me va a generar una fuerza de empuje hidráulico de crudo desde el fondo a la superficie, por naturaleza, pues. Y esa presión yo la tengo que contrarrestar con otra presión, que es la famosa presión hidrostática. Esta presión que va hacia dónde, esta presión que va hacia abajo, presión que va hacia abajo. ¿Vean? Entonces, esta presión, como les vuelvo y lo repito, se llama presión hidrostática. Existen durante la perforación, este es como les dije, cuando está en estado estático, ¿verdad? Pero también nosotros manejamos la presión cuando tenemos sarta de tubería en el pozo con la mecha, ¿verdad? Y estamos circulando, que estamos perforando, estamos rotando, estamos perforando como tal, y estamos circulando. También hay una presión o otra presión que me genera, que es la presión en el fondo del pozo. Cuando no hay sarta de perforación, la presión en el fondo del pozo es la presión hidrostática, porque no hay sarta. Pero cuando hay sarta en el pozo y estamos perforando, la presión en el fondo sería la presión hidrostática, que es la presión que tiene el peso del lodo, más la presión que estoy generando yo por circulación, que es la presión que me está generando la bomba de lodo. Bueno, la bomba de lodo me está empujando lodo hacia el fondo del pozo y me está generando una presión aquí en la punta en el fondo, pues en la punta de la mecha o en el fondo del pozo, ¿verdad? Y aparte el lodo, como está full de lodo, el lodo también me está generando otra presión hacia el fondo. Y esas son las presiones que nosotros manejamos dentro de o en el léxico de la perforación de pozo. Cuando nosotros hablamos de perforación debemos tener en cuenta tres variables o algunas, o mejor dicho, cuando hablamos de presión hidrostática debemos tener en cuenta algunas variables. Uno, la densidad del lodo. Se escribe así con este lodo. Densidad del lodo. Densidad. Densidad, me escribo otra vez. Densidad. Densidad. Ok. ¿Por qué la densidad? Porque por ecuación o por cuando nosotros preparamos el lodo,
nosotros, la preparación del mismo va a depender de la característica del yacimiento. Siempre va a depender de la característica del yacimiento. Entre ¿cuáles características? ¿Cuáles características? Por ejemplo, la presión del yacimiento. Nosotros debemos tener en cuenta esta presión. Entonces nosotros siempre preparamos el lodo, o siempre calculamos, o siempre nos planificamos dependiendo de la presión de yacimiento, porque nosotros debemos tener una presión ligeramente mayor a la presión de yacimiento, pero no tan alta, porque si no fracturamos la formación. Y a fracturar la formación, este lodo, ¿qué quiere decir fracturar la formación? Quiere decir que vamos a romper la roca por mucha presión y este lodo se me va a filtrar hacia el fondo y se lo va a tomar el lodo, se lo va a tomar el pozo. Y a tomarse el lodo, por supuesto, estos niveles de lodo van a bajar y se va a ir al pozo. Y va a llegar un momento que el pozo va a quedar vacío y viene lo que es la arremetida. Ya la presión de aquí, ya aquí no tenemos presión y estas presiones se me van a ir al pozo nuevamente. Y viene lo que es la arremetida en superficie. Y es lo que vienen los reventones, lo que llamamos nosotros reventones de pozo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Primero, conociendo la presión de yacimiento. Y segundo, preparando un lodo que cumpla con mis características, que tenga unas características adecuadas. Y una de las propiedades del lodo que nosotros debemos manejar, o una variable que nosotros podemos, por eso que se llama variable, podemos variar, para la redundancia, en el lodo, es la densidad. La densidad la cambiamos dependiendo del tipo de lodo que con un producto, con varios productos, pues, y todo dependiendo del lodo. Lo podemos cambiar, la densidad, o qué producto químico utilizamos, por lo menos en el lodo, en faja del Orinoco, estamos hablando de faja del Orinoco, en el lodo aguagel, nosotros utilizamos varita, búscalo en internet, que es la varita y cuál es su función, pero yo se lo voy diciendo aquí adelante. Por lo menos la función de la varita es darle densidad al lodo. En el lodo aguagel, en el lodo polimérico inhibido, también utilizamos polimérico, que es porque como bueno, vamos a explicarle, no, vamos a retroalimentarlo. Como todos sabemos, en faja, como ya yo les dije, los pozos se perforan en tres secciones. Ya yo se lo había dicho: la superficial, la intermedia y la lateral. Cuando perforamos superficial, perforamos con lodo aguagel, ya yo lo había dicho anteriormente. Cuando perforamos la fase intermedia, perforamos con lodo polimérico. Y cuando perforamos la fase lateral, lo hacemos con lodo viscoelástico. Así se llaman los tipos de lodos. Pero los tres lodos se preparan con base agua. Son lodos base de agua. Todos son lodos base de agua. Los tres son lodos base de agua. Pero cada lodo tiene ciertas características y tiene diferentes tipos de productos. Por lo menos, como dice, el aguagel, para densificar utilizamos varita. El polimérico, para densificar utilizamos varita. Pero en el viscoelástico utilizamos algo que se llama carbonato. Que también lo pueden buscar en internet si quieren, carbonato, y lo investigan. Entonces, estos dos productos, varita y carbonato, se utilizan para densificar el lodo. Entonces, ¿qué es densificar? ¿Para qué se densifica? Para darle peso, lo llamamos nosotros peso, para darle más densidad al lodo. Por eso utilizamos ese tipo de producto. Entonces, por ecuación, vamos a escribirla por aquí al ladito, la presión hidrostática por ecuación es igual a 0,052, ¿verdad?, por la densidad del lodo por la TBD. Vamos a hablar qué es la TBD. La TBD, para los que hicieron el curso conmigo de direccional y TBD, y los que no, bueno, lo aprendemos ahorita, pero muy superficial, se los voy a explicar. La TBD es la profundidad vertical verdadera del pozo. Vamos a borrar aquí esto para explicarles qué significa profundidad vertical verdadera. La profundidad vertical verdadera es la profundidad, como dice, en vertical del pozo. Ya les voy a dar dos ejemplos. Vamos a hacer dos pozos.
Vamos a hacer uno primero. Este es un pozo que se perfora totalmente vertical, desde superficie hasta una profundidad de 800 pies, supongamos 800 pies. Esta parte, la TBD es la profundidad que hay en vertical, o sea, totalmente vertical, desde superficie hasta el fondo del pozo. En este tipo de pozo, en este caso, yo te estoy diciendo que el pozo es totalmente vertical, de 0 y está a 800 pies, de superficie 800 pies. Entonces mi TBD, entonces aquí sería, como el pozo es vertical, mi TBD sería de 800 pies, porque yo te estoy diciendo que el pozo está vertical, totalmente vertical, y está a una profundidad de 800 pies. Entonces mi TBD es 800 pies. 800 pies. En pozos horizontales, suponiendo en pozos horizontales, ¿cómo se calcula la TBD? ¿Cómo sabemos cuál es la TBD? Lo sabemos con algo que se llama los survey, pero eso ya pertenece a la perforación direccional. Pero la TBD, siendo para explicarse más superficial, es el recorrido en vertical que tú haces proyectando el pozo de esta manera. Supongamos que tú recorriste y perforaste así horizontal. Tú vas a hacer una línea en XY, y vas a hacer una línea donde se interceptan en este punto, es tu profundidad en TBD, que es tu profundidad vertical. Esta es tu profundidad TBD vertical. Entonces, en pozos horizontales existen dos tipos de profundidad, lo que llamamos nosotros MD y lo que llamamos TBD. La MD es la profundidad que recorre la mecha desde la superficie hasta el fondo del pozo, y la TBD es la profundidad vertical, ¿verdad?, que se te genera durante la construcción del mismo. Esta profundidad MD, TBD. ¿Por qué hay dos diferencias? Porque bueno, la TBD, mientras tú vas perforando en superficial, la mecha va recorriendo, y por ejemplo, él aquí a esta profundidad te puede recorrer, un ejemplo, 7000 pies, 7000 pies de profundidad la mecha. Pero en TBD puede ser 1500 pies. ¿Por qué pasa eso? Porque por yacimiento, que es lo que hacemos nosotros aquí en Faja y también en algunas partes del mundo, ¿verdad?, los pozos son direccionados, como se lo dije en su momento, en aquel momento. Todos los pozos aquí son direccionados. Entonces supongamos que este es mi yacimiento, y aquí es mi superficie, esta es mi superficie. Y yo armé mi taladro aquí en superficie. Este es mi taladro. Y este es mi sartén de perforación. Yo empecé a perforar, asumiendo que todo esto que está aquí, está lleno de crudo, porque es mi arena productora. Entonces, ¿cómo me planifico yo? De la siguiente manera. Yo voy perforando, como les dije, y yo voy a navegar la arena. Aquí en Faja nosotros navegamos la arena. Navegar la arena quiere decir que entramos a la arena y nos vamos totalmente horizontal para tener un mayor área de drenaje. Entonces mi MD quiere decir mi recorrido de la mecha, o mi profundidad total perforada, va a ser lo que recorre la mecha desde la superficie hasta el fondo. Entonces en este caso, si yo les digo un ejemplo, que este pozo tiene, como les dije anteriormente, 7000 pies, entonces mi MD va a ser de 7000 pies. Pero mi TBD va a ir referenciado desde la superficie hasta mi proyección en vertical que yo pueda hacer con respecto al pozo. Este es mi TBD, aquí este punto. Y este punto normalmente es menor a mi MD. Entonces mi TBD aquí puede ser de 1500, como les dije. ¿Por qué? Porque de superficie hasta mi intersección hay 1500 pies, pues. En este caso hay 1500 pies. Quiere decir que, por un ejemplo, por lo menos mi tope de la arena, este es el tope de mi arena productora y este es mi base de la arena productora. Cuando nosotros chequeamos los registros en caliente, pues, como decir, puede ser 1490 pies. Y esta profundidad puede ser 1520 pies.
Entonces mi espesor de la arena sería la diferencia, 4520 menos 1490, ponle 30 pies. Entonces esta arena puede tener un espesor de 30 pies de diferencia. Entonces yo tengo un área de 30 pies, o un radio, o un diámetro, por si lo quieren ver en el círculo, o un área de 30 pies, una distancia desde la superficie del tope de la arena hasta la base de la arena de 30 pies para navegar mi pozo y perforando. Entonces, repito, una cosa es la MD y otra cosa es la TBD. Cuando yo le dé el ejercicio, los cálculos los vamos a hacer en efecto para presión hidrostática en TBD. ¿Y por qué en TBD? Se preguntarán por qué en TBD y no en MD. Porque existe una fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, que se llama la gravedad. Se llama la gravedad. Y la gravedad actúa de forma vertical hacia abajo. Y cuando tú llenas un pozo, suponiendo que este es el pozo que perforaste del lodo, el lodo se va a ir siempre hacia abajo. Su presión siempre va a ser vertical hacia abajo, siempre. A pesar de que está totalmente lleno y está en horizontal, las presiones siempre son hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un punto en la perforación donde la presión va a ser constante hacia abajo, porque es la presión que te está ejerciendo el lodo hacia abajo, hacia abajo. Entonces, por eso es que tomamos en cuenta la TBD, porque es la presión que ejerce el lodo hacia abajo por efecto de gravedad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillito aquí. Yo les digo, se está perforando un pozo, ¿verdad?, a una profundidad de 3820 pies, por la fase intermedia, no sé, yo le diré qué fase estamos perforando, ¿verdad? Y el lodo de perforación tiene una densidad de 9.8 libras por galón. Esas son las unidades, libras por galón, pie. Y según mi registro, mi TBD está a 1620 pies. Cuando va a 3820 pies, mi TBD es 1620 pies. Entonces calcular la presión hidrostática que se está ejerciendo en ese pozo. Sencillo. Por definición, sabemos que la presión hidrostática es igual a 0,000243 por la densidad del lodo por mi TBD. Entonces, mi presión hidrostática sería 0,000243 por mi densidad de lodo. ¿Cuánto te dije que la densidad? 9,8. Perdón, muchachos, me equivoqué. Aquí no es 0,0243. Estoy errado. Aquí es 0,052. 0,052. Repito, la presión hidrostática es igual a 0,052 por la densidad por la TBD. 0,052 por la densidad. ¿Cuál es la densidad? 9,8 libras por galón por la TBD. ¿Cuánto es la TBD? 1620 pies. 1620 pies. ¿Para qué es este 0,052? Para que las unidades de presión me den PSI o libra por pulgada cuadrada. Estas son las unidades que se manejan: libra por pulgada cuadrada o PSI. Entonces la presión hidrostática multiplicamos, sencillito, 0,052 por 9,8 por 1620, serían 825,55 PSI. En este caso, las presiones, para que estemos claros, las redondeamos siempre hacia abajo, nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Entonces quiere decir que 825,55 serían 825.
lo dejamos así tal cual, 825. Si este es 90, si es 80, si es 40, si es 10, 825 PSI. Son 825. Las presiones no se redondean hacia arriba. Y les explico por qué. Porque si yo tengo un globo, ¿verdad?, que mi presión máxima es de 8,98, esa es mi presión máxima, PSI, un globo, y yo me dice que mi globo soporta máximo 998, pero salgo yo de ingeniero y lo redondeo a 9 y le meto 9 libras pulgadas cuadradas. ¿Qué va a pasar con el globo? Lo va a reventar. Por eso es que las presiones nunca se redondean hacia arriba. O se deja 8,98 o se maneja, en este caso, 8 PSI. De tal manera que tengamos un factor de seguridad. Me llamo factor de seguridad porque aquí estamos manejando presiones. Y los volúmenes son distintos a presión. Tú puedes agarrar un vaso y le vas a llenar de agua. Tu vaso es de 1 litro y tú le echas 1 litro 100 y lo más que puede pasar es que se te va a botar. No pasa nada. Pero en un recipiente donde manejas presión, tú superas la presión máxima y lo puedes reventar y puedes causar un accidente fatal. Entonces, importante, aquí las presiones no se redondean, como se dice, no se redondean, se mantienen así como les dije, pues. Entonces, en este caso, 825 pies, perdón, PSI. Realmente estos ejercicios no son complejos, estos ejercicios son facilitos de hacer. Vamos a hacer otro. Yo les digo, mira, se está perforando un pozo, ¿verdad?, que tiene un lodo con una densidad de 10.5 libras por galón a una TBD de 1950 pies. Calcular la presión hidrostática. Sencillito, ¿qué es lo que hacemos? La presión hidrostática es igual a 0,052 por la densidad del lodo, que sería 10,5, por la TBD, que sería 1950. Entonces la presión hidrostática es igual 0,052 por 10,5 por 1950. Entonces sería 1064 PSI. Listo, eso es todo el ejercicio. Entonces, importante, debemos tomar en cuenta la densidad del lodo y la TBD.